bajo dominio musulmán tenemos muy pocas noticias y datos. Su presencia era tolerada y, en consecuencia, recibían protección al cambio de cumplimiento de ciertas obligaciones que aparecen recogidas en algunas crónicas hispano-musulmanas. Sus actividades laborales se centraban básicamente en el comercio, fabricación de telas y artesanía. Su vida se desarrollaba en condiciones eminentemente precarias, pues su condición política dependía en todo caso de un mero cambio del gobernante de turno y las posibles simpatías que éste sintiera por esta minoría. Del siglo XII tenemos noticias de que los almohades decretaron a mediados de siglo la expulsión de moriscos y judíos de su territorio, por lo cual las juderías murcianas podrían haber desaparecido para reaparecer después del triunfo de Ibn Qutb. De los siglos XIII y XIV sabemos que, al igual que los mudéjares, los judíos se asentaban en recintos separados de los cristianos. A partir de 1266, ya bajo la soberanía de Castilla, las comunidades judías murcianas estuvieron protegidas tanto por los reyes como por la nobleza, a quienes dedicaron lealtad y verdadera colaboración. Fue el monarca Alfonso X quien realizó una serie de ordenanzas y privilegios relacionados con sus actividades económicas, que favorecían la estancia de los judíos en el reino de Murcia, y quien ordena el establecimiento de las juderías en las zonas periféricas de la ciudad. A fines del siglo XIII era tal la prosperidad económica de los judíos murcianos que pronto surgieron desencuentros con los cristianos, sobre todo con aquellos a los que habían prestado dinero. Esta situación ocasionó no pocas disputas ciudadanas y la queja de los judíos a los propios monarcas castellanos. Bajo los reinados de Enrique II, Enrique III y sobre todo Juan II, la vida judía se va desarrollando en tierras murcianas, siendo incluso las juderías murcianas de las pocas en salvarse de los terribles asaltos a la judería española en 1391. Obviamente, la presencia judía en tierras murcianas desaparece abruptamente con el decreto de expulsión de 1492, y las juderías de Lorca, Murcia, Cartagena, Mula, Monteagudo, etc., desaparecerán y con ellas toda su cultura y rastro. De la época de la expulsión, sabemos que la inmensa mayoría de los judíos murcianos salieron por el puerto de Cartagena con destino al norte de África, si bien se establecieron posteriormente en los dominios del Imperio Otomano, donde adoptan ellos mismos la denominación de sefardíes, en hebreo españoles, y crean nuevas comunidades en las que se agrupan según su origen peninsular. La huella murciana entre los sefardíes es muy difusa, pero no obstante sabemos que hasta el siglo XIX en la ciudad de Salónica funcionaba la sinagoga llamada de Lorca, y el apellido murciano no deja de ser frecuente entre los apellidos sefardíes. Punto 2. ¿Qué hablaban los judíos españoles en el momento de su expulsión? Cuando se produce la expulsión de 1492, los judíos españoles utilizan mayoritariamente el castellano como lengua cotidiana. No obstante, el multilingüismo era la nota común de los judíos españoles. Aprendían el hebreo como lengua santa para su uso en la sinagoga. La mayoría conocía el árabe como lengua de contacto con musulmanes y el castellano como lengua de uso para con la población cristiana. A ello hay que añadirle el uso y conocimiento que tenían de las variedades dialectales del español, aragonés, el andaluz e incluso de otras lenguas peninsulares como el catalán o el gallego. Es decir, la población judía hablaba la lengua de la región en la que se desarrollaba su vida cotidiana. De ello podemos deducir que los judíos murcianos hablaban la variedad dialectal que presentaba el murciano del siglo XV, tal como sucedía con el resto de la población musulmana y cristiana. Es curiosamente a raíz de la expulsión de 1492 y su establecimiento en tierras del Imperio Otomano, cuando los judíos españoles comienzan a identificarse con la lengua que hablan, el castellano y sus variedades, y cuando comienzan a sentirla como un elemento de su identidad. La principal razón hay que buscarla en la composición étnica del Imperio Otomano, una amalgama de pueblos sometidos a la autoridad de los monarcas turcos, y cada uno de ellos con su propia lengua, religión y cultura. En el Imperio Otomano, los sefardíes convivirán con armenios, turcos, pueblos eslavos, griegos, árabes, etc. El adoptar el español como lengua propia los hará diferentes del resto de pueblos. Lo evolucionarán de forma diferente al español peninsular, y ya en el siglo XVII podemos hablar de un dialecto propio y diferenciado, el judeo-español o lengua sefardí. Punto 3, y pasamos ya a la parte lingüística, características del judeo español. Son 11 características
voy a ir leyéndolas despacio por su excesivo contenido lingüístico. Dice así: 1. La pronunciación como vibrante simple, R, de la vibrante múltiple en diferentes zonas. Así, rosa, rico y guerra sonarían con R simple, es decir, rosa, rico y guerra. Punto 2. El cambio de N en M. Vosotros por nosotros, mueve por nueve, muevo por nuevo. 3. Palatalización de la S ante la consonante velar SC. Por ejemplo, buscar por buscar, mosca por mosca. 4. En el siglo XVIII se produce un desplazamiento de vocales o consonantes, así como metátesis. Cuerda por cuerda, tadre por tarde. 5. Las articulaciones velares y labiales desarrollan una UA. Guato por gato, lechuga por lechuga. 6. La forma terminada en I de la primera persona singular del pretérito indefinido de la primera conjugación. A mí por amé, del verbo amar. Merquí por compré, que sería mercar, que es lo que significaba comprar. 7. Otro rasgo se observa en las terminaciones de la segunda persona singular y plural del indefinido, con las terminaciones estes y tes. Ejemplo: amates por amastes, dijistes por dijisteis. 8. Distinción entre la B oclusiva bilabial y la V fricativa labiodental en el judeo español del Oriente. Vivir con B inicial por vivir, abrir con V por abrir con B. 9. Mantenimiento de la prepalatal, fricativa sorda, que en castellano resultó el morfema X, que lo pronunciamos como J. Mujer por mujer, hillo por hijo. 10. Predominio del yeísmo. 11. Y último, uso de arcaísmos. Mercar, como decíamos antes, por comprar. Agora, ahora. Facer, hacer. Fabriquera, bolsillo. Forno, horno. Bien. Punto 4. Rasgos comunes del judeo español con la lengua murciana. Es decir, de los 11 puntos anteriores que hemos visto antes, cuáles se corresponden con lo que nosotros denominamos la lengua murciana. Son 8. Los leo. 1. Las consonantes L y R en los casos en los que iban ante otra consonante. Por ejemplo, alto, perder, evolucionaron a un sonido único mixto que mantiene el carácter. Es decir, suenan igual alto que alto sin haber plenamente una L o una R. 2. La CH murciana es muy parecida a la judeo-española, que pronuncian con una prepalatal fricativa, la cual en muchos casos es una nasal plena. Lo entendemos con el ejemplo. En vez de mucho, mucho. 3. Conservación general del grupo latino FL. Flama, flamante, flamar, suflama, inflar. 4. Se mantiene también la disinencia latina en va para los imperfectos de indicativo. En vez de tenía, quería, comía, teniba, queriba, comiba. Si bien esto ocurre solamente en el judeo español de Bosnia y Macedonia. 5. Paso de la dental D hasta L o R simple. Melecina por medicina, por ejemplo. 6. Palatalización de L, sobre todo en posición inicial de la palabra. Cayente, llampar, ayuego. 7. Metátesis de U. Fragua, para decir fragua. O enxaugar, para decir enjuagar. Y 8. Ambas lenguas reciben influencias léxicas del aragonés, bufar, cangrena, y del catalán, calar, esclafar, noviaje, puncha. Es importante también notar el uso que hace el judeo español de los diminutivos terminados en ico. Y hasta aquí las 4 partes de la ponencia. Como decíamos, las 2 primeras de historia, las otras 2 de lingüística. Las conclusiones a las que llega el autor son las siguientes. Dice: son muy pocos
los estudios dedicados a la huella de la lengua murciana en el judeo-español. Es más que evidente que en el judeo-español y en sus textos hay indicios más que suficientes para vincularlo al murciano, con quien comparte un tronco común, el castellano, así como la influencia de otros dialectos y lenguas peninsulares. Hoy día, a pesar de que tanto el murciano como el judeo-español son dialectos casi en desuso, actualmente existen personas, asociaciones y colectivos que pretenden que esta variante dialectal no desaparezca, por lo que sería importante establecer vínculos y relaciones entre estos agentes para poder dilucidar en un futuro muy próximo la verdadera conexión e influencia del murciano en la lengua sefardí. Eso es todo.